llenando sus pulmones con el dulce aroma de las uvas. El sol de la mañana proyectaba un cálido resplandor sobre los viñedos, resaltando el verde esmeralda de las vides. Aquí, entre las colinas de Grand Junction, se sentía realmente viva. Ruby Valley Vineyard era una idea suya, el resultado de 10 años de duro trabajo. Prue se ajustó el sombrero de paja de ala ancha y se dirigió al edificio principal de la bodega. A sus 38 años podía estar orgullosa de haber creado una de las bodegas con más éxito. Su vino colorado Sunset era aclamado incluso fuera del estado, y los restaurantes locales hacían cola para conseguir contratos de suministro. El teléfono de su bolsillo vibró. Otro mensaje de Orville. Llego tarde esta noche. Reunión con inversores. Prue apretó los labios. Era la tercera vez esta semana. Su marido al menos se había excusado antes. Se habían conocido hacía 15 años, cuando Prue soñaba con tener su propia bodega, y Orville era un abogado en ciernes, con ambiciones y planes de futuro. Su confianza y su capacidad de persuasión la conquistaron. Apoyó la idea del viñedo cuando muchos pensaban que era una locura. Los primeros años Orville ayudó con cuestiones legales, papeleo, contratos, pero con el tiempo sus caminos empezaron a divergir. Hace 6 años, Orville abandonó abruptamente el ejercicio de la abogacía y se dedicó a la inversión. El dinero de verdad se gana donde hay riesgo, decía. Prue apoyó a su marido, aunque el cambio le pareció extraño. Sin embargo, los proyectos de inversión de Orville rara vez daban beneficios, sino que requerían una inversión constante. La bodega se convirtió en la principal fuente de ingresos de la familia. Avery, el ayudante de Prue, la recibió en la entrada del edificio principal. «Buenos días. Hoy están aquí los representantes del Winery Daily», dijo, tendiéndole un portapapeles con la agenda del día. «Quieren hacer una sesión de fotos para la portada del número de septiembre». Prue miró la lista de tareas. «Por favor, prepara la sala de degustación y unas cuantas botellas de nuestro nuevo rosado». «Estoy en ello». «Ah, y ha llamado el señor Covington. Dijo que estaría aquí esta tarde». «¿Padre?» Prue alzó las cejas, sorprendida. «No lo ha dicho». Silas Covington, un juez jubilado de reputación intachable, rara vez hacía visitas sorpresa. Normalmente sus visitas eran cuidadosamente planeadas y acordadas de antemano. Lo repentino era alarmante. Dijo que estaba por los alrededores y se le ocurrió pasarse. Se encogió de hombros Avery. Prue asintió y se dirigió a su despacho, reflexionando sobre las rarezas de las últimas semanas. No solo las inesperadas ausencias de Orville, sino también su reticencia a hablar de finanzas resultaban preocupantes. Solían analizar el presupuesto familiar cada mes, planificar los gastos, consultarse mutuamente. Ahora, sin embargo, Orville desechaba esas conversaciones. «Yo tengo el control, no te preocupes», repetía. Al principio Prue creyó, luego empezó a dudar, sobre todo cuando descubrió que no había suficiente dinero en la cuenta para pagar algunas facturas. Orville lo atribuyó a dificultades temporales de inversión y prometió arreglarlo. Prue volvió a creer, pero la ansiedad nunca la abandonó. El día transcurrió con las preocupaciones habituales. La sesión de fotos para la revista se alargó más de lo previsto. El representante de Winery Daily hizo muchas preguntas, interesado por la historia de la bodega, los planes de futuro. Prue respondió con sinceridad, hablando de su amor por la viticultura y de sus sueños de ampliar el negocio. «¿Su marido comparte su pasión?», preguntó el periodista. «Orville se dedica a las inversiones», respondió Prue con diplomacia, no queriendo hablar de las complejidades de su relación con extraños. Cuando terminó la sesión de fotos y los periodistas se marcharon, Prue se fijó en un familiar sedán negro que entraba en la bodega. Silas Covington siempre había sido partidario de los coches clásicos y de estilo conservador. A sus 65 años, conservaba la postura erguida y los ojos penetrantes que habían hecho temblar a muchos infractores de la ley en su época. «Padre», Prue salió a su encuentro abrazándolo. «Menuda sorpresa. Decidí comprobar cómo estaba mi exitosa hija». Silas sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. «¿Cómo estás, Prudence?» «Nombre completo». Esta iba a ser una conversación difícil. Mi padre solo lo utilizaba en ocasiones importantes. «Pasa», estaba a punto de almorzar. En el pequeño comedor de empleados, Prue calentó el risotto de setas que había preparado esa mañana
y abrió una botella de vino blanco de la cosecha del año pasado. ¿Qué tal las ventas?, preguntó Silas tomando un sorbo. Crecientes, sobre todo después de que Colorado Sunset ganara una medalla de oro en el Festival de Denver. He visto el artículo. Orgulloso de ti, dijo Silas en voz baja. ¿Cómo está Orville? Hace tiempo que no lo veo. Ocupado. Hoy llega tarde a otra reunión. ¿Sigues jugando a ser inversor? Había una leve nota de desprecio en la voz de mi padre. Papá, ya hemos hablado de esto. Orville tiene derecho a elegir su propio camino. Claro que lo tiene, sobre todo cuando tiene la seguridad de tu bodega para respaldarlo. Prue suspiró. Silas nunca había ocultado su actitud hacia su yerno. Primero había criticado la elección de Orville de una carrera como abogado en lugar de fiscal. Luego desaprobó su decisión de dedicarse a las inversiones. Un hombre voluble. Busca la salida fácil, dijo. ¿Has venido otra vez a criticar a mi marido?, preguntó Prue, apartando su vaso. He venido porque estoy preocupado por ti, respondió Silas con seriedad. Y por tu economía. ¿Qué quieres decir? ¿Has comprobado últimamente el movimiento de fondos en tus cuentas? Prue frunció el ceño. Orville y yo compartimos cuentas, y él se encarga de las finanzas. Eso es lo que me preocupa. Silas se inclinó hacia adelante. Prudence, eres una empresaria de éxito. ¿Confiarías la gestión de todo tu dinero a un hombre cuyas inversiones fracasan con regularidad? Eso no es del todo cierto, Prue empezó a decir, pero se detuvo. ¿Cuándo fue la última vez que vio beneficios en los proyectos de Orville? ¿Hace un año? ¿Dos? No quiero interferir en vuestra relación, continuó Silas. Pero creo que es mi deber advertirte. Comprueba las cuentas. Asegúrate de que tu dinero está a salvo. ¿Sabes una cosa?, preguntó Prue tensa. Silas dudó, como si estuviera sopesando si decir la verdad. Tengo algunas sospechas, pero no quiero expresarlas todavía sin pruebas. Presta atención. Después de comer, Silas se fue a la casa de invitados a descansar del camino, y Prue volvió al estudio. Las palabras de su padre la mantuvieron concentrada. Abrió su portátil y se conectó a la banca online. La contraseña que Orville había establecido no funcionaba. ¿La cambió? ¿Cuándo? ¿Por qué? Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Prue llamó al banco, pero obtuvo la respuesta habitual. Todos los cambios en la configuración de la cuenta los había hecho la propietaria, es decir, Orville, basándose en un poder notarial que ella había otorgado hacía 2 años. En aquel momento parecía una solución práctica. Orville se encargaba de los pagos y transferencias, mientras ella se centraba en hacer crecer el negocio. La ansiedad iba en aumento. Prue marcó el número de su marido, pero el teléfono no estaba disponible. Envió un mensaje de texto. Tenemos que hablar. ¿Cuándo vuelves? La respuesta llegó media hora después. Probablemente muy tarde. No me esperes levantada. Prue guardó el teléfono y se acercó a la ventana. Los viñedos, su orgullo y alegría, se extendían hasta el horizonte. ¿Cuánto trabajo se había invertido en cada vid, en cada botella de vino? ¿Y si Orville realmente? No, no podía permitirse pensar lo peor. No sin pruebas. Tal vez su padre estaba equivocado. Tal vez su antigua antipatía por Orville estaba distorsionando la percepción. La historia de esa antipatía se remontaba a mucho tiempo atrás. Incluso antes de conocer a Prue, Orville trabajaba para un bufete que defendía a un cliente acusado de fraude. El caso estaba ante el juez Silas Covington. La defensa, en la que participaba Orville, utilizó tácticas agresivas en un intento de desacreditar los métodos de investigación y los testigos de la acusación. Silas se lo tomó como un insulto personal. Aunque el caso terminó con un veredicto de culpabilidad, quedó un residuo desagradable. Cuando Prue presentó a Orville a su padre como su prometido, Silas se mostró frío. «Conozco al joven», dijo entonces, «y dudo que te haga feliz». Prue había hecho caso omiso de las advertencias, considerándolas demasiado dramáticas. Orville trató de enmendar las relaciones con su futuro suegro, pero sus intentos parecían poco sinceros. Con el paso de los años, la tensión entre los hombres no había desaparecido, sino que simplemente había pasado a un segundo plano. Habían aprendido a ser educados el uno con el otro en presencia de Prue, pero nunca habían llegado a intimar. Unos golpes en la puerta sacaron a Prue de su ensueño. Avery se asomó al despacho. «Ya he terminado con los informes de este mes. ¿Quieres echar un vistazo?» «Sí, claro». Prue se apartó de la ventana.
El trabajo siempre la ayudaba a distraerse de sus pensamientos ansiosos. Los informes mostraban un aumento constante de las ventas. La bodega prosperaba a pesar de la dura competencia de la región. Prue estaba orgullosa de ello, pero ahora mismo ni siquiera las buenas noticias conseguían mejorar su estado de ánimo. ¿Ocurría algo?, preguntó Avery, notando la tensión en el rostro de su jefa. Solo estoy cansada, intentó sonreír Prue. Ha sido un día largo. Por cierto, ha llamado Beatrice Quinlan, le informó Avery. Quería confirmar vuestra reunión de mañana en el Café Lavanda. Beatrice, una vieja amiga de Prue desde el instituto, era una de las pocas personas con las que podía hablar abiertamente. Tal vez la reunión de mañana fuera justo lo que necesitaba. Gracias por recordármelo. Lo había olvidado por completo. Cuando Avery se marchó, Prue repasó los informes una vez más, tomando notas para la reunión de mañana con el equipo de ventas. El trabajo le tranquilizó y le devolvió la sensación de control sobre la situación. Por la noche, al volver a la espaciosa casa de las afueras de Grand Junction, Prue encontró a su padre en el salón. Estaba leyendo un libro, acurrucado en una silla junto a la chimenea. ¿Aún no ha vuelto Orville?, preguntó Silas, aunque el camino de entrada vacío ya le daba la respuesta. Se ha retrasado por una reunión, contestó Prue, quitándose la chaqueta. ¿Se retrasa así a menudo? Últimamente sí. Prue no le contó a su padre sus intentos de comprobar las cuentas bancarias. No quería darle motivos para hacer más acusaciones contra Orville, pero la voz interior le susurraba cada vez con más insistencia que algo grave se escondía tras el extraño comportamiento de su marido. ¿Te quedas a cenar?, preguntó, dirigiéndose a la cocina. Me encantaría, Silas dejó el libro. ¿Necesitas que te eche una mano? Puedes abrir el vino. Hay una botella de Colorado Sunset en la nevera. Durante la cena hablaron de la bodega, de los planes de expansión de Prue, de la posibilidad de exportar el vino a otros estados. Silas escuchaba atentamente, haciendo preguntas, ofreciendo consejos. Era como sus conversaciones en el pasado, antes de que Orville llegara a la vida de Prue. ¿Recuerdas la primera vez que me trajiste aquí?, preguntó Silas mientras pasaban de la cena al postre. Enseñándome el solar vacío y hablándome de tus grandes planes. Me acuerdo. Eras escéptico. No escéptico, solo preocupado. La viticultura es un negocio complicado que requiere conocimientos y experiencia. Todo lo que tenías era un sueño. Y terquedad, sonrió Prue. Siempre decías que era muy testaruda. En el buen sentido. Sabes lo que quieres y vas a por ello a pesar de los obstáculos. Estoy orgullosa de ti, Prudence. Aquellas palabras me calentaron el alma. Silas rara vez expresaba sus sentimientos tan abiertamente. El ruido de un coche interrumpió la conversación. La puerta se cerró de golpe y las llaves tintinearon. Orville había vuelto. Entró en la casa, balanceándose ligeramente. Olía a whisky caro y a perfume de mujer. Cuando Orville vio a su suegro, se quedó helado en el umbral de la cocina. ¿Silas? ¡Qué sorpresa! Hola, Orville, respondió Silas con frialdad. ¿Tuviste una reunión exitosa con los inversores? Más que fructífera. Orville fue a la nevera y sacó una botella de agua. Hablaron de un nuevo proyecto, uno muy prometedor. ¿Qué tipo de proyecto?, preguntó Prue. Transporte marítimo, beneficios potenciales, decenas por ciento. Parece demasiado bueno para ser verdad, comentó Silas. Para los que entienden el mercado, esas oportunidades no son raras, replicó Orville, pero probablemente sea inútil explicárselo a un hombre con una pensión fija de juez. Orville, Prue estaba indignada. Lo siento, cariño. Orville levantó las manos en un gesto conciliador. Estoy cansado. Voy a darme una ducha. Cuando salió, Silas sacudió la cabeza. Y este es el hombre que maneja tus finanzas. Papá, por favor. Lo siento. No me entrometeré. Pero la oferta de revisar las cuentas sigue en pie. Cuando su padre se fue a la casa de invitados, Prue subió al dormitorio. Orville ya estaba en la cama, mirando su portapapeles. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí tu padre? Anna preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. No lo sé. No lo dijo. Espero que no mucho. Ya sabes lo que siente por mí. Si no lo hubieras provocado. ¿Yo? ¿Provocado? Orville dejó el portapapeles. Él es el que siempre me mira como si fuera una perdedora, como si no fuera digno de su preciosa hija. Solo está preocupado por mí. 15 años hemos estado casados,
Y él todavía se preocupa. Quizás sea hora de admitir que no soy un elemento temporal en su vida. Prue no contestó. Sus pensamientos volvieron a las cuentas bancarias y al extraño comportamiento de su marido. Tal vez la mañana fuera más sabia por la noche. Mañana se reuniría con Beatriz. Tal vez compartiría sus dudas. Y entonces decidiría qué hacer a continuación. Orville Gyllenhaal aparcó su Mercedes plateado en una pequeña casa de campo a las afueras de Grand Junction. El barrio estaba en el lado opuesto de la ciudad al de su casa y la de Prue, lo que hacía menos probable que tuviera encuentros fortuitos con conocidos. Miró su reflejo en el espejo retrovisor, se ajustó la corbata y se alisó el cabello ralo de las sienes. A los 42 años, seguía siendo atractivo, aunque las arrugas alrededor de los ojos se habían hecho más notorias, y su cintura empezaba a desdibujarse, a pesar de sus visitas 2 veces por semana al gimnasio. Antes de salir del coche, consultó su teléfono. Un nuevo mensaje de Prue. Papá se va a retrasar un par de días más. Espero que encontréis algo en común. Orville arrugó la nariz. Silas Covington era la última persona a la que quería ver ahora mismo. El viejo siempre le miraba por encima del hombro, como si supiera algo que los demás ignoraban. La puerta de la cabaña se abrió y Lynette Cromwell apareció en el umbral. Era una meteoróloga de 33 años que trabajaba en la cadena de televisión local, sorprendentemente atractiva, con una figura esculpida y el pelo de color rojo cobrizo, como las hojas de otoño. Pero no era solo su aspecto lo que la convertía en una estrella del tiempo. Detrás de su bello rostro había una mente aguda y una mano de hierro. «Llegas tarde», dijo en lugar de saludar cuando Orville salió al porche. «Lo siento, cariño. El tráfico». Era mentira. Se quedó en el bar, reuniendo sus pensamientos antes de la reunión. Los acontecimientos iban demasiado deprisa y no estaba seguro de estar preparado para el siguiente paso. Lynette le hizo pasar a la casa, acogedora pero impersonal. La vivienda alquilada que ocupaba desde hacía 3 años, sin fotos personales, con una decoración mínima, como un refugio temporal antes de mudarse a un verdadero hogar. «¿Algo de beber?», preguntó dirigiéndose a la barra que había en un rincón del salón. «Whisky». «Doble». Lynette enarcó una ceja, pero no hizo ningún comentario. Le sirvió un whisky a él y un vaso de vino tinto a ella. Entonces, comenzó acomodándose en el sofá. «¿Qué has decidido?». Orville bebió un gran sorbo de la bebida hirviente y se sentó en el sillón de enfrente. «No es tan sencillo, Lynette. Estamos hablando de una gran suma de dinero, 2 millones. Recuerdo la cifra», le dio un sorbo al vino. «Tú misma dijiste que Prue tenía mucho más en sus cuentas». «Sí, pero el poder notarial me autoriza a administrar los fondos para negocios y gastos generales. Si retiro tanto dinero, ya encontrarás la manera de explicarlo». Lynette se inclinó hacia adelante, con la voz más suave pero la mirada aún firme. «Orville, llevamos un mes hablando de esto. Tú mismo dijiste que eras infeliz en tu matrimonio, que Prue te veía como un adjunto a su negocio, que estabas cansado de vivir a la sombra de su éxito». Orville suspiró. Todo era cierto. Durante los últimos años se había sentido como un apéndice inútil de una bodega de éxito. Sus propios proyectos habían fracasado constantemente y había empezado a dudar de sus propias capacidades. Prue nunca se lo había reprochado directamente, pero podía ver la decepción en sus ojos. Y ahora su padre estaba aquí, probablemente para recordarle lo inútil que era su marido. Lynette había llegado a su vida hacía un año. Se habían conocido en un acto benéfico al que Orville había asistido solo. Prue estaba en una conferencia sobre vinos en San Francisco. Lynette estaba sentada en una mesa vecina y empezaron a conocerse con una conversación informal sobre el tiempo. La ironía fue que esa noche había una tormenta eléctrica frente a sus ventanas, mientras que ella, meteoróloga profesional, pronosticaba cielos despejados. Se rieron de ello y la conversación fluyó fácil y despreocupadamente. A diferencia de Prue, Lynette le escuchaba con verdadero interés. Le hacía preguntas sobre sus proyectos de inversión y no ocultaba su admiración por sus conocimientos. Hacía que Orville se sintiera importante, exitoso y digno de respeto. Una tarde se convirtió en reuniones secretas, cada vez más frecuentes e íntimas. «Tengo un plan», dijo Orville, terminando su whisky.
He creado algunas empresas fantasma. Puedo transferir dinero a través de ellas como si fueran inversiones en nuevos proyectos. Bruno conoce los detalles de las transacciones financieras. Confía en mí. Pero, ¿y si quiere comprobarlo? Lynette le sirvió otro whisky. He cambiado las contraseñas de la banca online y la autenticación de 2 factores en mi teléfono. Inteligente, sonrió Lynette. ¿Y ahora qué? Lo siguiente es comprar un yate. No a nuestro nombre, claro. Lo registraremos a nombre de una de las empresas. Ya han encontrado un modelo adecuado. Ocean Dream, 40 pies, 3 camarotes, totalmente equipado para viajes largos. ¿A dónde vamos? Los ojos de Lynette se iluminaron de emoción. Primero por la costa, luego al Caribe. Allí es fácil perderse, y las condiciones fiscales son favorables. ¿Y Prue? ¿Desaparecerá sin más? Orville sacudió la cabeza. Le enviaré un mensaje cuando estemos lejos. Explícale que nunca la amé, que merecía una vida mejor. Cruel. A Lynette no pareció molestarle la crueldad. Pero justa. Te ha tenido atado en corto durante demasiado tiempo. Orville asintió, aunque una voz interior le susurró que Prue nunca le había coartado su libertad. Había apoyado todos sus esfuerzos, invertido en sus proyectos fallidos, creído en él cuando había dejado de creer en sí mismo. Pero ahora le resultaba más fácil considerarse una víctima que admitir sus propios errores y debilidades. ¿Cuándo harás el traslado? Lynette se sentó a su lado y le puso la mano en la rodilla. La semana que viene. Tengo que preparar el papeleo para que parezca legal. No tardes mucho. Sus dedos se deslizaron más arriba. Ya nos imagino tumbados en la cubierta de nuestro yate, el sol, el océano. Orville la atrajo hacia sí, olvidando sus dudas y su sentimiento de culpa. Lynette le hacía olvidar todo menos el deseo de poseerla y la vida que representaba. Una vida sin obligaciones, sin la constante comparación con una esposa de más éxito, sin la mirada crítica de su suegro. Más tarde, tumbados en la cama, discutieron los detalles del plan. Lynette insistió en ir más rápido. ¿Quién sabe lo que pasa por la cabeza de tu suegro?, dijo. Si sospecha algo y avisa a Prue, siempre le he caído mal a Silas, pero no puede saber nada con seguridad. No lo subestimes. Fue juez, ¿recuerdas? La gente así sabe cavar hondo. Orville frunció el ceño. Ella tenía razón. La llegada de Silas parecía sospechosa ahora mismo. ¿Y si el viejo estaba realmente metido en algo? De acuerdo, decidió. Haré la transferencia mañana. Enseguida me pondré en contacto con el corredor por lo del barco. Lynette le besó, satisfecha de su victoria. No olvides cambiar la ruta en tu teléfono para que Prue no pueda rastrearte. Ya lo he hecho. Orville le acarició el hombro desnudo. Lo tengo todo planeado, no te preocupes. Pero la preocupación no le abandonó. El plan parecía impecable en palabras, pero en la práctica muchas cosas podían salir mal. Y lo más importante, no estaba seguro de estar preparado para un paso tan drástico. 15 años de matrimonio no podían borrarse de su vida, pero no podía volver a sentirse inútil al lado de su exitosa esposa. Cuando Orville se marchó, Lynette permaneció largo rato junto a la ventanilla, mirando tras el coche. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Todo iba según lo previsto. Orville era predecible, un hombre enamorado de sí mismo, herido por el éxito de su mujer, dispuesto a hacer cosas desesperadas para demostrar su valía. Ella no tuvo ningún problema en empujarle hacia una decisión que ya estaba madura en su mente. $2 millones y un yate no era un mal comienzo para una nueva vida. Sin Orville, por supuesto. Él solo era necesario como medio de acceso al dinero de Prue. Cuando estuvieran en un lugar seguro, con el dinero en cuentas en el extranjero, encontraría la forma de deshacerse de él. Después de todo, los accidentes en el agua no eran infrecuentes. Lynette fue a su ordenador y abrió un archivo con información sobre el Jade Ocean Dream. Orville pensó que era su elección, pero en realidad ella había plantado la idea en su mente, sabiendo que el yate de 40 pies era perfecto para su plan, lo bastante grande para navegar cómodamente, pero no tan caro como para llamar la atención. Y lo más importante, con papeles fáciles de reexpedir. El ambiente del Café Lavanda era acogedor y relajado. Prue eligió una mesa en un rincón, con vistas a un pequeño jardín. Beatrice Quinlan, su amiga del colegio, llegaba tarde, como siempre.
Algunas cosas no cambian ni siquiera después de 20 años. Prue había pedido un té y estaba hojeando las noticias en su tableta cuando Beatriz apareció por fin. Brillante, ruidosa, cargada con un montón de bolsas de las tiendas. Perdona, cariño. Se dejó caer en la silla de enfrente. Estas rebajas me están volviendo loca. No te vas a creer los zapatos que he encontrado con un 70% de descuento. Prue sonrió. Beatriz siempre había tenido el don de encontrar la alegría en las cosas más pequeñas. Tal vez ese fuera el secreto de su inmarcesible optimismo. Me alegro de verte, Bea, dijo Prue con sinceridad. Pareces cansada. Beatriz miró a su amiga con atención. ¿Te ha pasado algo? Solo mucho trabajo. Prue dio un sorbo a su té. Y papá ha venido de visita sorpresa. Oh, el juez Covington. ¿Cómo está? ¿Todavía tan formidable como siempre? Con los mismos principios. Y todavía le desagrada a Orville. Beatriz apretó los labios. Nunca había expresado directamente su opinión sobre Orville, pero Prue intuía que su amiga compartía las dudas de su padre. ¿Y cómo está el propio Orville? ¿A Camerincri? Preguntó Beatriz con cautela. ¿Sigue dedicado a las inversiones? Sí, tiene un nuevo proyecto relacionado con el transporte marítimo. Oh, Beatriz removió su capuchino. Prue, sabes que siempre estoy de tu parte, ¿verdad? Por supuesto, se tensó Prue. ¿Qué quieres decir? Vi a Orville la semana pasada, en la Almeja Azul. La Almeja Azul era uno de los restaurantes más caros de Grand Junction, conocido por su ambiente romántico. Podría haber tenido una reunión de negocios. Prue intentó hablar con calma. Con una mujer pelirroja que no le quitaba los ojos de encima y le cogía la mano. Beatriz negó con la cabeza. No era una reunión de negocios, Prue. Estaban sentados en un rincón, susurrando, y se estaban besando. Prue sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Una parte de ella quería negar lo que había oído, acusar a su amiga de mentir o exagerar. Pero la otra parte, la que había notado todas las rarezas en el comportamiento de su marido durante los últimos meses, sabía que Beatriz decía la verdad. ¿Estás segura?, le preguntó. Totalmente. Incluso reconocí quién era. Lynette Cromwell, presentadora del Tiempo en el Canal 4. Espectacular, debo admitirlo. Prue recordó una cara vagamente familiar de la pantalla de televisión. Una mujer brillante y segura de sí misma, con un maquillaje impecable y una sonrisa de dientes blancos. Todo lo contrario a ella. No sé qué decir. Prue dejó la taza a un lado. Le temblaban ligeramente las manos. Cariño, Beatriz le cubrió la palma con la suya. No pretendía disgustarte, pero pensé que debías saberlo. Gracias. Prue respiró hondo. Eso explica muchas cosas. ¿Hablarás con él? Ahora mismo no. Necesito pensar y comprobar algo. Los pensamientos sobre el extraño comportamiento financiero de Orville tomaron un nuevo y siniestro matiz. ¿Y si no solo estaba ocultando malas inversiones? ¿Y si estaba allanando el camino para... ¿Prue? La voz de Beatriz la devolvió a la realidad. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé, pero no voy a actuar precipitadamente. El resto de la reunión transcurrió en conversaciones sobre temas neutros. El nuevo menú del café, los planes de Beatriz para unas vacaciones, los últimos cotilleos del pueblo. Pero los pensamientos de Prue volvían una y otra vez a la revelación de su amiga. Orville y Lynette Cromwell. Traición. Fraude financiero, tal vez. ¿Cómo pudo estar tan ciega? Silas Covington estaba sentado en el despacho de su viejo amigo Ezra Pemberton, director de la sucursal local del banco donde Prue y Orville tenían sus cuentas. Se conocían desde hacía más de 30 años, desde que habían estudiado juntos derecho. Sus caminos se habían separado. Silas había elegido la carrera de juez, Ezra había optado por el sector financiero, pero su amistad se mantuvo. Lo que me pides que haga está al borde de lo legal, Cy. Ezra tamborileó con los dedos sobre la mesa. No puedo darte extractos de cuentas sin el consentimiento de los propietarios o una orden judicial. No te estoy pidiendo un extracto, explicó Silas con paciencia. Solo dígame si ha habido grandes movimientos de fondos recientemente. Se trata de la seguridad de mi hija. ¿Seguro que Orville trama algo ilegal? Tengo mis sospechas. Ha cambiado sus hábitos, se ha vuelto reservado. Y sé que tiene una amante. Ezra silbó.
Esa es una acusación seria, pero aunque lo sea, no significa fraude financiero. Confía en mis instintos, es. En 30 años en los tribunales, he aprendido a reconocer cuando un hombre se dispone a hacer algo ilegal. Ezra suspiró y se volvió hacia el ordenador. No le mostraré transacciones concretas, pero puedo decirle que ayer se hizo una transferencia de $2 millones desde la cuenta principal de la bodega. ¿A dónde? A Inversiones Neptuno. Al parecer, una empresa nueva constituida hace un mes. Silas frunció el ceño. ¿Quién firmó la transferencia? Orville, usando un poder notarial de Prue. ¿Ella lo sabe? La confirmación fue a la dirección de correo electrónico que figura en el contrato, pero a juzgar por el hecho de que el email fue cambiado hace 15 días. Ahora va a la dirección de Orville, terminó Silas. Buen trabajo. Ezra cerró el expediente y se reclinó en la silla. ¿Qué vas a hacer? Para empezar, averiguar más cosas sobre esta empresa. Inversiones Neptuno. ¿A quién pertenece? ¿A qué se dedican? Sai, ten cuidado. Si Orville está realmente tramando algo nefasto, será mejor que vayamos a la policía. Necesito pruebas primero. De lo contrario, parecerá un intento de difamar a mi yerno por animosidad personal. Al salir del banco, Silas se dirigió a la fiscalía local. Aún tenía contactos allí. Antiguos colegas que respetaban su experiencia y reputación. Necesitaba acceder a una base de datos de nuevas empresas, así como información sobre posibles fraudes financieros relacionados con grandes transferencias al extranjero. De vuelta a la casa de invitados en los terrenos de la bodega, Silas esparció sobre la mesa el material que había reunido. Neptune Investments existía, aunque había sido registrada hacía solo un mes. El propietario era un hombre llamado Jeremy Brooks, un nombre que Silas no había oído nunca. Pero la dirección del registro coincidía con la del buzón que había descubierto que Orville había alquilado hacía 15 días. Todo apuntaba a que Orville había creado una empresa fantasma para sacar el dinero de Prue. ¿Pero con qué fin? ¿Un simple robo? ¿O algo más complicado? Silas recordó casos recientes de cónyuges que desaparecían con grandes sumas de dinero, escenificando accidentes o simplemente huyendo a países sin tratado de extradición. ¿Realmente Orville planeaba algo así? Orville Gyllenhaal daba golpecitos nerviosos con los dedos en el volante de cuero de su Mercedes, aparcado a 3 manzanas de la oficina de corretaje Seabreeze. Su reloj de pulsera marcaba las 10:30 de la mañana, la hora perfecta para su plan. La mayor parte del personal de la bodega Ruby Valley estaba ocupado con sus asuntos cotidianos, y Prue estaba dirigiendo una cata programada para un grupo de turistas de Denver. Nadie le echaría de menos en las próximas horas. El teléfono del asiento del copiloto vibró. Un mensaje de Lynette. ¿Todo listo? Orville no se molestó en contestar. Su insistencia empezaba a irritarle, aunque comprendía el motivo de su preocupación. Estaban tan cerca de su objetivo, una nueva vida, sin compromisos, sin el constante sentimiento de inferioridad junto a una esposa de éxito. Ayer había ultimado los preparativos. Transfirió $2 millones de la cuenta de la bodega a una empresa fantasma que había creado, Neptune Investments, utilizando el poder notarial de Prue. Parecía una operación de inversión normal. Orville incluso había preparado un prospecto falso sobre el desarrollo naval que podría mostrar si fuera necesario. Pero el dinero era para la compra de un yate, su billete hacia una nueva vida. Sacó una carpeta de documentos de la guantera y volvió a comprobar su contenido. Pasaportes, el suyo y el de Lynette. El contrato de compra del yate listo para firmar. Documentos para los nuevos nombres que se utilizarían en el extranjero. Todo estaba en orden. Respirando hondo, Orville salió del coche y se dirigió a la oficina del agente. Samuel Trend, propietario del Seabreeze, le recibió en la entrada con una sonrisa profesional. Señor Gyllenhaal, me alegro de verlo. Todo el papeleo está listo, tal como habíamos hablado. Bien. Orville intentó dar a su voz una confianza que no sentía. ¿Puedo volver a ver el pliego de condiciones? Por supuesto. Pase a mi despacho. El despacho de Trent estaba decorado en estilo náutico. Maquetas de veleros en las estanterías, mapas de rutas marítimas en las paredes, un timón como elemento decorativo. Todos estos detalles que habían parecido agradables a Orville en su primera visita, resultaban ahora irritantes por su ostentosa teatralidad. El Ocean Dream es una excelente elección.
Trent desplegó un gran folleto en color sobre la mesa. 40 pies, 3 camarotes, totalmente equipado para viajes de larga distancia. El mes pasado se hizo una revisión completa del motor y se actualizó el sistema de navegación. El barco es prácticamente nuevo. Su anterior propietario solo lo había utilizado un par de temporadas. Orville asintió, fingiendo escuchar con atención, aunque ya habían hablado de todos estos detalles varias veces. Le interesaban más los aspectos legales del trato. ¿Los papeles estarían a nombre de Inversiones Neptuno? Exactamente como me pidió. El yate estará registrado bajo bandera panameña, lo que da ciertas, digamos, ventajas fiscales. Esa fue otra razón por la que Orville eligió Sea Breeze. Samuel Trent tenía fama de no hacer preguntas y de saber moverse entre la burocracia. Por un precio, claro. ¿Cuándo podemos recoger el barco? Ya te está esperando en el puerto deportivo. En cuanto hayamos firmado los papeles y me confirmen la transferencia de fondos, podréis marcharos hoy mismo. Orville sacó de una carpeta una orden de pago ya preparada. La transacción se había tramitado ayer y los fondos ya se habían ingresado en la cuenta del corredor. Trent comprobó el documento, hizo algunas llamadas de confirmación y asintió satisfecho. Todo está en orden. Firmemos el contrato. Tardaron media hora en completar el papeleo. Orville firmó, intentando no pensar en las consecuencias de sus actos, en que estaba traicionando a una mujer que había confiado en él durante 15 años, de robarle el dinero ganado con su trabajo y su talento. En lugar de eso, se centró en la imagen de la nueva vida que Lynette le estaba pintando. Libertad, aventura, estatus de hombre de éxito, no un apéndice del negocio de otra persona. Enhorabuena por su compra, señor Gyllenhaal. Trent le entregó la carpeta y las llaves del yate. El Ocean Dream es suyo, o mejor dicho, de Neptune Investments, le guiñó un ojo. Gracias por tu ayuda, le estrechó la mano Orville. Y por confidencialidad. Siempre encantado de ayudar a los clientes con peticiones especiales. Trent bajó la voz. Si necesita algún servicio adicional, enlace con paraísos fiscales, nuevos documentos, no dude en ponerse en contacto conmigo. Tengo contactos fiables. Orville asintió y se apresuró a salir del despacho. El acuerdo estaba cerrado y ahora tenía que actuar con rapidez. Llamó a Lynette desde el coche. Todo listo. El yate es nuestro. Estupendo. Había una inconfundible alegría en su voz. Ya he hecho las maletas. ¿Cuándo partimos? Nos vemos en el puerto deportivo en 1 hora. Te enviaré la dirección. Orville terminó la llamada y se quedó un momento mirando la pantalla del teléfono. Allí estaban almacenadas las fotos de su vida y la de Prue juntos. Viajes, vacaciones, momentos de felicidad. 15 años en un pequeño aparato. Sacudió la cabeza, ahuyentando pensamientos sentimentales inoportunos, y tecleó un mensaje para Prue. Llegaré tarde. Puede que pase la noche en la ciudad por una reunión. Ella respondía algo así como, vale, buena suerte, sin darse cuenta de que era el último mensaje que recibiría de él antes de que su vida se viniera abajo. Un extraño sentimiento de culpa le punzó el corazón, pero Orville lo reprimió rápidamente. Era demasiado tarde para dudar. El camino de vuelta se cortó en el momento en que transfirió el dinero. Blue Harbor Marina estaba situado a 80 kilómetros de Grand Junction, en un pintoresco lago artificial conectado por un canal al río Colorado. Orville aparcó el coche en el aparcamiento y se dirigió a los muelles, donde le esperaba Lynette, deslumbrante con su traje de lino blanco, un gran sombrero de paja y gafas de sol. Junto a ella había 2 grandes maletas. «Pareces una estrella de cine», sonrió Orville, besándola. «Me siento como una ladrona huyendo con el botín», rió ella. «Y me gusta». Orville cogió las maletas y se dirigieron al atracadero número 21, donde estaba amarrado su nuevo yate. Ocean Dream era realmente magnífico. Blanco como la nieve, aerodinámico, con detalles cromados que brillaban al sol. 40 pies de puro lujo y libertad. «Es precioso», exhaló Lynette al subir a bordo. «Y tú también», la siguió Orville, sintiendo una extraña mezcla de euforia y ansiedad. Recorrieron el yate, admirando el amplio salón con ventanas panorámicas, los cómodos camarotes, la moderna cocina y la cubierta superior, perfecta para tomar el sol. Todo era exactamente como lo había descrito el agente, e incluso mejor. «Me siento como Cleopatra en su barcaza».
Lynette se estiró en una tumbona de la cubierta superior mientras Orville comprobaba los mandos. «Espero que nuestro final sea más feliz», murmuró, recordando el destino histórico de la reina egipcia. «Oh, seguro que sí», se quitó las gafas y le miró con una sonrisa socarrona. «Sobre todo cuando tu mujer se entere de lo que hemos hecho». Orville se quedó helado. «¿Quieres decírselo?» «No quieres». Lynette se levantó sobre el codo. «No se trata de eso. Demostrarle que ya no eres el chico de los recados, que puedes tomar el control. Creía que íbamos a desaparecer, enviar un mensaje cuando estuviéramos lejos. ¿Y perder la oportunidad de ver su reacción?» Lynette negó con la cabeza. «No, cielo. Quiero que sepa que hemos conseguido una victoria». Orville dudó. El plan siempre había sido marcharse en silencio, sin demasiado drama, pero las palabras de Lynette tenían su propia lógica. ¿Por qué no hacerle saber a Prue que su control sobre él había terminado? ¿Que había encontrado a una mujer que le valoraba de verdad? De acuerdo, aceptó. Pero primero, alejémonos de la orilla. Arrancar el motor, desamarrar, salir del puerto deportivo. Todo llevó una media hora. Orville no era un capitán experimentado, pero el agente le había dado unas instrucciones básicas y los controles eran intuitivos. Pronto el Ocean Dream se deslizó suavemente por las aguas del lago en dirección al canal que conduce al río Colorado. Lynette abrió el champán que habían traído. Las burbujas bailaban juguetonas en las copas de cristal, reflejando la luz del sol. «Por una nueva vida», alzó la copa, sin compromisos y sin las expectativas de los demás. «Por una nueva vida», dijo Orville, chocando su copa con la de ella. Bebieron champán, saboreando la libertad y la impunidad de su acto. El yate avanzó tranquilamente por el canal, dejando atrás el Grand Junction y todo lo que les ataba al pasado. «Ya es hora», dijo Lynette cuando llegaron a la mitad del canal. «Vamos a contarle a tu mujer nuestra pequeña aventura». Orville dudó. Una parte de él aún se resistía a la idea de golpear tan fuerte a Prue, pero Lynette ya había sacado su teléfono. «Yo lo haré», dijo. «¿Cuál es su número?» Orville dictó el número de mala gana. Lynette marcó el mensaje mostrándole la pantalla. «Gracias por el dinero, tonto. Tu marido está conmigo ahora, en nuestro nuevo yate. No esperes que vuelva». «Lynette, ¿no es un poco duro?», preguntó Orville, sintiendo de pronto un remordimiento de conciencia. «Es lo correcto», insistió Lynette. «Tiene que darse cuenta de que está perdida». Prue Gyllenhaal estaba dando una cata a un grupo de turistas de Denver cuando su teléfono vibró en el bolsillo. Lo ignoró, concentrada en explicar las sutiles notas de acidez de un nuevo tipo de vino blanco. Solo cuando los invitados se dispersaron hacia el viñedo con el guía, cogió por fin el dispositivo. Un número desconocido, un mensaje extraño. Prue lo releyó 3 veces, intentando comprenderlo. «Gracias por el dinero, tonta. Tu marido está ahora conmigo, en nuestro nuevo yate. No esperes que vuelva. Lynette». Al principio pensó que era una broma ridícula o un error, pero el nombre, Lynette, coincidía con lo que Beatrice había dicho. Lynette Cromwell, la meteoróloga del Canal 4, la mujer con la que Orville había sido visto. ¿Dinero? ¿Qué dinero? El pensamiento le quemó la mente. Prue entró corriendo en su despacho y encendió el ordenador. Su acceso a la banca en línea seguía bloqueado debido a un cambio de contraseña, pero aún tenía el número directo del director del banco. «Señor Atkins, soy Prue Gyllenhaal. Necesito información urgente sobre las cuentas de la bodega». «Señora Gyllenhaal, estaba a punto de llamarla». El director sonaba preocupado. «Ayer se hizo una gran transferencia desde la cuenta principal. Quería saber si había sido autorizada por usted». «¿Cuál era el importe?» Prue sintió que las náuseas le subían por la garganta. $2 millones. Transferencia a una cuenta de inversiones Neptune. Los documentos los firmó su marido con poder notarial. La habitación nadaba ante sus ojos. $2 millones. Casi todo el capital operativo de la bodega. El dinero necesario para comprar equipos para la nueva planta de producción. «Esto no fue autorizado por mí». Su voz sonaba extrañamente tranquila, aunque por dentro todo gritaba de terror y rabia. «Exijo que se bloquee inmediatamente la transferencia. Me temo que es demasiado tarde. Los fondos salieron de nuestro banco anoche, pero podemos iniciar una investigación por fraude. Hágalo y envíame todos los documentos relacionados con la transferencia».
Al terminar la llamada, Prue se rodeó la cabeza con los brazos. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Todas las señales estaban ahí. El cambio de contraseñas, la negativa a hablar de finanzas, el comportamiento extraño, las advertencias de su padre y de Beatriz. Y sin embargo, seguía creyendo que Orville era incapaz de una traición de tal magnitud. El yate. El mensaje había mencionado un yate. Así que Orville había robado el dinero por una razón, pero para comprar un juguete para su amante. Su nuevo yate y el de Lynette. Con el dinero de Prue. La ira desplazó al shock. Prue cogió el teléfono y llamó a su padre. Papá, tenías razón. Orville robó el dinero de las cuentas de la bodega. $2 millones. ¿Dónde estás ahora? La voz de Silas era tranquila y formal. En mi despacho. Quédate ahí, enseguida voy. Silas Covington apareció 15 minutos después. Para entonces, Prue había conseguido que le enviaran por correo electrónico los documentos de la transferencia y los había impreso. La prueba de la traición de Orville estaba ante ella en blanco y negro. Se compró un yate, le dijo a su padre, mostrándole las impresiones y el teléfono con el mensaje de Lynette. Y huyó con su amante. Parecía una novela romántica barata. Silas examinó los documentos. Inversiones Neptune. Investigué un poco sobre esa compañía. Es propiedad de Orville, aunque técnicamente está registrada bajo una empresa fantasma. Y sí, compraron el yate. Revisé las transacciones. ¿Lo sabías? Prue miró a su padre con reproche. Lo sospechaba, pero no quería decir nada sin pruebas. Esperaba estar equivocada. ¿Qué vamos a hacer ahora? El dinero ya no está. El barco ya está comprado. Podría estar en cualquier parte. Serena, no en cualquier sitio. Silas sacó su tableta y abrió el mapa. Ayer puse un rastreador en el teléfono de Orville. Ahora están aquí, señaló un punto en el mapa. En el canal que conecta el lago Blue Harbor con el río Colorado. Se dirigen hacia el sur. ¿Lo has seguido? En otra situación, a Prue le habría molestado esta invasión de la intimidad, pero ahora estaba agradecida por la previsión de su padre. Preferiría preguntarte por qué no lo hiciste, frunció el ceño Silas. Pero ahora no es momento de recriminaciones. Tenemos la oportunidad de detenerlos antes de que abandonen el estado. ¿Cómo? Llamaré al sheriff del condado. Es un viejo amigo mío. Y a la policía acuática. Un barco comprado con dinero robado es causa probable para un arresto. Pero el poder notarial, Prue empezó. El poder notarial no autoriza el fraude, le cortó Silas. Orville creó una empresa fantasma, cambió las contraseñas de las cuentas, te ocultó la transferencia. Eso es abuso de confianza y fraude. Ya estaba marcando el número del sheriff. La conversación fue breve y concreta. Silas explicó la situación, mencionó las pruebas del fraude y dio la ubicación actual del barco. El sheriff Palmer está enviando gente ahora mismo, dijo terminando la llamada. Y se está poniendo en contacto con la policía marítima. Interceptarán el barco en menos de una hora. ¿Y si se alejan más? No lo harán. El canal es estrecho. La velocidad es limitada. Además, Silas se permitió una leve sonrisa. Dudo que Orville sea un capitán experimentado. La hora siguiente fue la más larga de la vida de Prue. Ella y su padre permanecieron en el despacho, actualizando el mapa de seguimiento cada pocos minutos y esperando una llamada del sheriff. Prue intentaba dar sentido a lo que había pasado, comprender cómo 15 años de matrimonio podían acabar en una traición así. Siempre le he apoyado, dijo mirando los viñedos por la ventana. Incluso cuando sus proyectos de inversión fracasaron uno tras otro, incluso cuando abandonó la abogacía por empresas dudosas, yo creía en él. ¿Cómo podía? Hay gente que no soporta el éxito ajeno, replicó Silas. Sobre todo el éxito de alguien cercano a ellos. Se sentía a tu sombra y buscaba una forma de demostrar su valía. ¿Robándome el dinero y yéndose con otra mujer? ¿Qué relevancia tiene eso? En su retorcida percepción, un triunfo. Venció a una esposa exitosa y a un suegro estricto. Demostró que es más inteligente que nosotros. El teléfono de Silas sonó. Sheriff Palmer. ¿Sí, John? Silas lo puso en el altavoz para que Prue pudiera oírlo. Los tenemos, Cy. La voz del sheriff sonaba satisfecha. La policía acuática interceptó el barco a 10 millas de la entrada del canal.
Tu yerno no opuso resistencia, aunque su acompañante montó en cólera. ¿Han incautado el barco? Sí, está siendo remolcado de vuelta al puerto deportivo y precintado hasta que se aclaren las circunstancias. Los sospechosos serán llevados a comisaría para ser interrogados. ¿Estarás presente? Por supuesto. Prue y yo vamos para allá. ¿Prue también está aquí? El tono del sheriff se ha suavizado. Hola, cariño. Siento lo que ha pasado. Gracias, Sheriff Palmer. Prue ha intentado hablar con firmeza. Le agradezco su ayuda. Lo que sea por la hija de Silas. Además, la ley es la ley. Nos vemos en comisaría. Silas terminó la llamada y miró a su hija. ¿Lista para conocer a tu marido y a su novia? Prue respiró hondo. Lo estoy. Es hora de poner fin a esta farsa. La comisaría de policía del condado de Mesa recibió a Prue y a Silas con un murmullo discreto de voces y olor a café cargado. El sheriff John Palmer, un hombre corpulento de bigotes grises y rostro bonachón, salió personalmente a recibirlos. En 30 años de servicio había visto muchos casos de fraude y drama familiar, pero el caso Gyllenhaal destacaba incluso en aquel contexto. Cy, Prue, les estrechó la mano a ambos. Venid a mi despacho. Los detenidos están en salas de interrogatorio separadas. Ya hemos tomado las primeras declaraciones. El despacho del sheriff era funcional y modesto. Un escritorio, unas cuantas sillas, un archivador y un par de condecoraciones en la pared. Sin lujos ostentosos, solo lo necesario para el trabajo. ¿Qué están diciendo?, preguntó Silas cuando estuvieron sentados frente al escritorio del sheriff. Varias cosas. Palmer abrió la carpeta que contenía el informe preliminar. La mujer, Lynette Cromwell, afirma que no sabía nada del origen del dinero. Supuestamente Orville le dijo que eran sus fondos personales procedentes de una exitosa inversión. ¿Y Orville? La voz de Prue sonaba tensa. Su marido sigue negándose a declarar sin abogado. Pero hemos encontrado documentos de un yate registrado a nombre de Neptune Investments y una importante cantidad de dinero en efectivo, unos $50,000. Preparándose para escapar, asintió Silas. Es un plan clásico. Eso parece, asintió el sheriff. Tenemos motivos fundados para detenerlos a ambos como sospechosos de fraude y cómplices. Pero necesitaremos una declaración tuya, Prue, para presentar cargos formales. Prue asintió lentamente. La realidad de lo que estaba ocurriendo aún no se asentaba del todo en su mente. Ayer era una esposa feliz, dueña de una bodega de éxito. Hoy estaba sentada en la oficina del sheriff, decidiendo el destino del marido que le había robado su dinero y traicionado su confianza. Primero quiero hablar con ellos, dijo. Con los dos. Palmer miró a Silas. Este no es exactamente el procedimiento habitual. Por favor, insistió Prue. Necesito que me digan por qué lo han hecho. De acuerdo, concedió el sheriff tras una pausa. Pero estaré presente en la conversación. Y empezaremos por la mujer. Ella es más habladora. Lynette Cromwell estaba sentada a la mesa de la sala de interrogatorios, golpeando nerviosamente la superficie metálica con las uñas. Su perfecto traje blanco parecía arrugado, su maquillaje ligeramente emborronado, pero mantenía la compostura. Al ver a Prue, sus ojos se entrecerraron y una sonrisa apenas perceptible apareció en sus labios. Así que por fin nos conocemos, dijo Lynette, dirigiendo a Prue una mirada apreciativa. Esposa. Prue se sentó frente a ella, extrañamente tranquila. La ira y el resentimiento habían retrocedido temporalmente, dando paso a una fría determinación. Señorita Cromwell, asintió. Me ha enviado un mensaje informativo. Ah, eso... Lynette hizo un gesto con la mano. Un momento de debilidad. Quería compartir un poco... compartir la alegría. ¿La alegría de robar $2 millones? Yo no he robado nada, se enderezó Lynette. Orville dijo que era su dinero de una inversión exitosa. No tuve nada que ver con sus disputas financieras. ¿Y usted creyó que mi marido, cuyas inversiones fracasaban regularmente, de repente ganó 2 millones? Lynette se encogió de hombros. Los hombres suelen exagerar sus capacidades, sobre todo cuando quieren impresionar. Pero el mensaje... Prue sacó su teléfono y leyó en voz alta. Gracias por el dinero, estúpida. Parece que sabías exactamente de dónde venía el dinero. Emociones.
Lynette se reclinó en su silla. En el calor del momento, podría haber escrito cualquier cosa. Eso no prueba que sepa de lo que hablo. El sheriff Palmer, de pie junto a la puerta, resopló. Era obvio que no creía ni una palabra de lo que decía Lynette. Prue tampoco se lo creía, pero necesitaba oír más. ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con mi marido? Alrededor de un año. Lynette lo dijo con cierto orgullo, como si fuera un logro. Nos conocimos en un acto benéfico. Orville era encantador y solitario. ¿Solitario? Ha estado casado durante 15 años. Físicamente sí, pero emocionalmente. Lynette se inclinó hacia adelante. ¿Tienes idea de cómo se ha sentido todos estos años? Siempre a su sombra, siempre marido de la exitosa Prue Gyllenhaal. Nunca por su cuenta, por su propio esfuerzo. Prue sintió que un nudo le subía a la garganta. ¿Era realmente así como se sentía Orville? Ella siempre había intentado apoyarle, nunca le había reprochado sus fracasos. Se alegraba de cada uno de sus éxitos, incluso de los más pequeños. Y por supuesto, le resultó fácil aprovecharse de esa vulnerabilidad, dijo Silas, observando en silencio la conversación. No me aprovechaba de nadie, soltó Lynette. Nos queremos. Vi algo en él que su mujer no veía. Potencial, ambición, ganas de más. ¿Más que una vida con una esposa cariñosa y unos ingresos estables? Preguntó Silas. Unos ingresos estables gracias a su éxito. Lynette señaló a Prue. ¿Crees que es fácil para un hombre vivir con eso? ¿Sentirse todos los días como una extensión del negocio de otra persona? Prue se dio cuenta de repente de que no quería seguir escuchando a aquella mujer. Todo lo que Lynette decía era manipulación, un intento de justificar una traición imperdonable con trillados clichés psicológicos. Creo que ya hemos oído bastante, dijo, levantándose. Sheriff, estoy listo para hablar con Orville. Orville Gyllenhaal parecía 10 años mayor. Encorvado en una silla de la sala de interrogatorios contigua, se frotaba inquieto el borde de su camisa de diseño, ahora arrugada y fuera de forma. Cuando vio a Prue, dio un respingo y bajó los ojos. Prue, su voz sonaba ronca. No pensé que vendrías. ¿Y tú? Se sentó frente a él. No pensaba que me robarías el dinero y te irías con tu amante. Supongo que no nos conocemos muy bien. Hubo una larga pausa. Orville seguía mirando la mesa, dudando en encontrar su mirada. Te lo explicaré, comenzó por fin. No es lo que parece. ¿En serio? Prue cruzó los brazos sobre el pecho. ¿No transferiste $2 millones de mi cuenta a una empresa fantasma? ¿No compraste un yate? ¿No estabas planeando una escapada con tu amante? Ya, vaciló. Fue un desmayo temporal. Habría devuelto el dinero. ¿Cuándo? ¿Después de gastarlo en una vida de lujo con Lynette? Lynette, ella no es lo que piensas. Orville finalmente levantó la vista. Me manipuló haciéndome creer que íbamos a empezar una nueva vida, pero en realidad solo quería tu dinero. ¿Y te has dado cuenta ahora? Prue no pudo ocultar su sarcasmo. ¡Qué oportuno! Hablo en serio, Prue. Cuando nos pillaron, lo primero que hizo fue negarlo todo. Dijo que no sabía de dónde había salido el dinero, que la había engañado. Orville negó con la cabeza. De repente vi a su verdadera cara. Calculadora, egoísta. A diferencia de ti, una persona desinteresada y honesta, comentó Silas, de pie junto a su hija. Orville miró furioso a su suegro. Siempre me has odiado, desde el principio. Nunca me diste una oportunidad. Te he dado una oportunidad tras otra, objetó Silas. 15 años de oportunidades, y así es como las aprovechaste. Ya basta, los interrumpió Prue. Quiero la verdad, Orville, toda la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con Lynette? Orville suspiró, dándose cuenta de que era inútil negar lo evidente. Nos conocimos hace un año. Al principio solo eran reuniones, charlas. Ella me escuchaba, me entendía. No me miraba como a un perdedor. Nunca pensé en ti como en un perdedor, dijo Prue en voz baja. Pero tampoco pensé que tuvieras éxito, sonrió Orville con amargura. Reconócelo, Prue. Toleraste mis fracasos, pero nunca creíste que pudiera conseguir nada por mí misma. Eso no es cierto, sacudió Prue la cabeza. Siempre he apoyado tus esfuerzos, incluso los más arriesgados.
Como un niño que juega a ser mayor, condescendientemente, Orville alzó la voz. Por supuesto, querida, inténtalo. Si no funciona, siempre nos queda la bodega. ¿Tienes idea de lo que es ser el apoyo en tu propio matrimonio? Prue sintió que la ira le subía por dentro. ¿Tienes idea de lo que es descubrir que el hombre en el que confiaste durante 15 años te robó el dinero y planeaba desaparecer? ¿Lo que es recibir un mensaje burlón de su amante? Fue idea de Lynette, dijo Orville rápidamente. No quería enviar ningún mensaje, solo ir en silencio. Qué noble por tu parte, se mofó Silas. ¿El plan del barco también fue idea suya?, preguntó Prue. Orville vaciló. No exactamente. Los dos queríamos empezar una nueva vida. Sin compromisos, sin pasado. El yate parecía un símbolo de libertad. Libertad comprada con el dinero que me robaron. Lo recuperaría, repitió Orville, pero sin la misma confianza. Con el tiempo. ¿Cómo?, intervino el sheriff Palmer. ¿Tenía un plan de devolución? Orville guardó silencio. Todos en la sala se dieron cuenta de que no había ningún plan. El dinero iba a desaparecer con él y con Lynette. Escucha, Prue, se adelantó Orville con voz casi suplicante. He cometido un error terrible, pero podemos arreglarlo. El barco está intacto, podemos venderlo. Recuperaremos el dinero, menos los honorarios de la gente y la pérdida de valor, dice Silas. Los yates, como los coches, pierden valor en cuanto salen del concesionario. Entonces pagaré la diferencia. Orville parecía cada vez más desesperado. Conseguiré un trabajo y te daré parte de mi sueldo. Prue, 15 años no pueden tirarse a la basura por un error. ¡Un error! Prue sonrió amargamente. Traición, robo, fraude utilizando un poder notarial, preparación para la fuga. Me suena a toda una serie de errores, cada uno de los cuales requería una acción deliberada. Orville bajó la cabeza. Estoy confundido. Lynette es muy persuasiva. Me hizo creer que merecía más, que con ella podría convertirme en la persona que siempre había querido ser. ¿Y quién sería?, preguntó Prue. Exitosa, autosuficiente, un hombre del que estar orgulloso. ¿Y para eso tenías que robar dinero y traicionar a tu mujer? Prue negó con la cabeza. ¿De qué clase de éxito ibas a estar orgulloso, Orville? ¿Un fraude exitoso? Orville no contestó. Se hizo un pesado silencio en la habitación, solo roto por el tic-tac del reloj de pared. Creo que ya hemos terminado, dijo finalmente Prue, levantándose. Sheriff, estoy listo para hacer mi declaración. Prue, espera. Orville se levantó de un salto, pero fue detenido de inmediato por el guardia. Por favor, no lo hagas. Si presenta cargos, podría ir a la cárcel. Deberías haberlo pensado antes, dijo ella con frialdad. Sigo siendo tu marido, sonó desesperado. ¿Vas a enviarme a la cárcel? Dejaste de ser mi marido en el momento en que decidiste robarme el dinero e irte con otra mujer. Prue se dirigió a la puerta. Tengo que pensar en mi futuro, en la bodega, en la gente que trabaja allí y cuenta conmigo. Al salir de la sala de interrogatorios, Prue se apoyó en la pared, sintiendo cómo la tensión de las últimas horas terminaba por pasarle factura. Le temblaban las piernas y le temblaban las manos. El sheriff Palmer se apartó con delicadeza, dejándole espacio, pero Silas permaneció cerca, apoyando en silencio a su hija. Estaba tan ciega, papá, susurró Prue. Tenía todas las señales delante de mí y me negué a verlas. El amor a menudo te ciega. Silas le pasó el brazo por los hombros con suavidad. Creíste lo mejor de él. Eso no es un crimen. Pero ¿cómo no me di cuenta de que no era feliz? ¿Que se sentía incompleto a mi lado? No es culpa tuya, dijo Silas con firmeza. Orville tomó su decisión. Podía haber hablado contigo, explicarte sus sentimientos, buscar juntos una solución. En lugar de eso, eligió la traición. Prue asintió, pero las dudas no la dejaban salir. Quizá realmente estaba demasiado involucrada en la bodega. Quizá estaba haciendo que su marido se sintiera superfluo sin darse cuenta. Vamos a la oficina del sheriff, sugirió Silas. Tienen que sentarse. Había té caliente esperándoles en el despacho de Palmer. El sheriff no solo era un experimentado agente de la ley, sino también un hombre sensible que comprendía por lo que estaba pasando Prue. Entonces, dijo cuando Prue se hubo calmado un poco, por un tecnicismo,
Necesitamos tu declaración formal para presentar cargos, pero no tiene por qué ser ahora mismo. Quiero pensármelo, respondió Prue. Es una decisión difícil. Lo entiendo, asintió el sheriff. Por ahora, podemos mantenerlos a ambos bajo custodia durante 72 horas sin cargos. Tienen tiempo. Gracias. Prue dio un sorbo a su té. ¿Y el yate y el dinero? El yate está bajo arresto como posible medio para cometer un delito. En cuanto al dinero que quedó, el sheriff miró los papeles. Unos $30,000 estaban en una tarjeta bancaria registrada a nombre de Neptune Investments. Esos fondos también han sido congelados. ¿Y el resto? Preguntó Silas. ¿El yate valía unos 2 millones? 1,800,000 según los papeles. Además, habían tenido tiempo de gastar cierta cantidad en los preparativos. Equipo, suministros para el viaje. Prue sintió una nueva oleada de ira. Todo por lo que había trabajado durante años podía venirse abajo por el egoísmo de un hombre. Papá dijo que había estado siguiendo a Orville durante los últimos meses. Dijo, desviando la mirada hacia su padre. ¿Qué querías decir con eso? Silas suspiró. Sospeché que algo iba mal hace unos 6 meses, cuando mencionaste que Orville había cambiado las contraseñas de sus cuentas y evitaba hablar de finanzas. Son señales clásicas de estar preparándose para un fraude. Empecé a vigilarle, a comprobar sus movimientos. Sin que yo lo supiera, comentó Prue. No quería alarmarte sin pruebas. Silas parecía culpable. Sabía cómo reaccionarías ante mis sospechas. Como un paranoico al que siempre le ha caído mal su yerno, asintió Prue. Sí, probablemente no me lo habría creído. Así que reuní información en silencio. Puse un rastreador en su teléfono. Comprobé transacciones financieras a través de viejas conexiones en el banco. Pronto descubrí un patrón. Orville estaba creando empresas fantasma, allanando el camino para una gran transferencia. ¿Por qué no le detuviste antes? Necesitaba pruebas contundentes, explicó Silas. Además, esperaba que entrara en razón, que solo fuera una fantasía, un experimento mental. Mucha gente piensa en huir, pero no todos deciden hacerlo. Prue comprendía la lógica de su padre, pero no podía evitar sentirse amargada. Si se lo hubiera dicho antes, quizá habría evitado el desastre. Habla con Orville, entiende su descontento, encuentra una solución. Ya no importa, dijo, más para sí misma que para su padre. Lo hecho, hecho está. Llamaron a la puerta y un ayudante se asomó al despacho. Jefe, el detenido Gyllenhaal quiere permiso para llamar a su mujer. Dice que es urgente. Palmer miró a Prue. Su llamada. ¿Quiere hablar con él? Prue dudó. Una parte de ella quería no volver a oír la voz de Orville. La otra parte, la que había vivido con él durante 15 años, necesitaba un cierre, una última conversación. De acuerdo, decidió, pero no en privado. Que llame aquí, por el altavoz. Unos minutos después sonó el teléfono de la mesa del sheriff. Palmer lo puso en el altavoz y señaló a Prue con la cabeza. Sí, Orville. Su voz sonaba firme, aunque todo en su interior se crispaba. Prue, habló en voz baja, como si temiera que le oyeran, aunque sabía lo del altavoz. Por favor, no presentes cargos. Lo arreglaré, te lo juro. Te devolveré hasta el último céntimo. Solo dame una oportunidad. ¿Cómo vas a devolverlo, Orville? No tienes trabajo ni ahorros. Encontraré la manera. Vende el barco, consigue un trabajo, devuélvelo a plazos. Prue, por favor, no lo hagas. La cárcel. Es mi fin. ¿Qué es el final para mí? Preguntó ella. ¿Perder 2 millones no es el final? ¿Traicionar a mi marido no es el final? Podemos empezar de nuevo, sonaba desesperado. Ir a terapia, recuperar la confianza. 15 años, Prue. 15 años no se pueden tirar a la basura. Ya los tiraste cuando decidiste robarme el dinero y huir. Fue un error, insistió Orville. Un momento de debilidad. Lynette me manipuló y cedí, pero ahora lo veo claro. Todavía te quiero, Prue. Las últimas palabras flotaron en el aire. Prue cerró los ojos, intentando controlar sus emociones. Qué fácil sería creer. Qué fácil sería darle otra oportunidad. Fingir que no había pasado nada. Volver a la ilusión de un matrimonio feliz. Pero sabía que era imposible. La confianza, rota hasta la médula, no podía reconstruirse con palabras y promesas.
Tengo que pensármelo, dijo por fin. No me precipitaré. Gracias, exhaló Orville. Es todo lo que pido. Tiempo para pensar. Pero no cuentes con mucho, advirtió Prue. Hay cosas que no se pueden perdonar. Hizo una señal al sheriff y éste dio por terminada la conversación. Volvió a hacerse el silencio en el despacho. ¿Y ahora qué?, preguntó Prue a su padre. Ahora decides tú, contestó Silas en voz baja. Presentar o no cargos es tu decisión, pero recuerda que sin una declaración oficial, la policía no podrá retenerlos mucho tiempo, y el dinero será más difícil recuperarlo sin una demanda. Prue asintió. La realidad de la situación empezaba a hacerse evidente. Le esperaban decisiones difíciles y un duro camino hacia la recuperación, tanto económica como emocional. Pero una cosa sabía con certeza. La vida que había conocido antes había terminado, y fuera cual fuera su decisión sobre el destino de Orville, tenía por delante un nuevo comienzo. Prue Gyllenhaal estaba sentada en el despacho de la abogada Eleanor Hammond, revisando los papeles que tenía sobre la mesa. Una demanda por fraude, una demanda de divorcio, declaraciones financieras, pruebas de adulterio, papeles que describían de forma seca y desapasionada el fracaso de su matrimonio de 15 años. Había pasado una semana desde que Orville y Lynette habían sido arrestados. Una semana de deliberaciones, dudas y noches sin dormir. Pero ahora la decisión estaba tomada. ¿Estás segura de que quieres presentar todos los cargos?, preguntó Eleanor, una experimentada abogada de familia con fama de negociadora dura pero justa. Una acusación de fraude complicaría mucho más el proceso de divorcio. Estoy segura, respondió Prue con firmeza. Orville debe responder de sus actos. No solo me traicionó emocionalmente, cometió un delito. Ya veo, Eleanor tomó nota en su cuaderno. En ese caso presentaremos las dos demandas al mismo tiempo. El caso de fraude penal se verá por separado del proceso de divorcio, pero el resultado del primero afectará sin duda al segundo. Prue asintió. Había pensado mucho en las palabras de Orville durante los últimos días, en sus intentos desesperados de salirse con la suya. Una parte de ella lo dudaba. 15 años de vida juntos no podían tacharse así como así. Pero la otra parte, la más racional, se daba cuenta de que un hombre capaz de semejante traición nunca cambiaría. Aunque ella le perdonara ahora, la historia se repetiría en el futuro. En cuanto a la propiedad, continuó Eleanor, dadas las circunstancias, tenemos motivos para exigir una división completa de los bienes, con prioridad de tu parte. La bodega seguirá siendo enteramente tuya, al igual que la casa. ¿Y Orville?, preguntó Prue. ¿Qué le toca a él? Legalmente, parte de los bienes adquiridos conjuntamente. Pero, hizo una pausa Eleanor, dadas sus acciones y el daño que te ha hecho, esa parte será mínima. De hecho, tendrá que indemnizarte por los fondos que robó. Sí, por supuesto, tiene el dinero para hacerlo. Las últimas palabras fueron pronunciadas con una nota de duda. Todos se dieron cuenta de que Orville no tenía medios para devolver el dinero. El yate confiscado por la policía ya había perdido valor y su venta solo cubriría una fracción de la cantidad robada. Sé que no recuperaré todo el dinero, dice Prue, pero no se trata solo de dinero, se trata de justicia. La justicia es un concepto relativo, sobre todo en derecho de familia, dijo Eleanor, pero haré todo lo que pueda para proteger tus intereses. Cuando firmaron todos los documentos, Prue se sintió extrañamente aliviada. Era como si la pesada carga que había estado pesando sobre sus hombros durante los últimos días se hubiera aligerado un poco. La decisión estaba tomada, el camino trazado. Ahora solo quedaba seguirlo. ¿Y ahora qué?, preguntó poniéndose en pie. Voy a presentar una petición en el juzgado, respondió Eleanor. La causa penal ya está en marcha, pues la policía tiene todas las pruebas necesarias. En cuanto al divorcio, prepárate para un proceso largo, sobre todo si el abogado de tu marido insiste en la reconciliación. No habrá reconciliación, dijo Prue con firmeza. Hay cosas que no se pueden deshacer. Al salir del despacho del abogado, Prue respiró profundamente el aire fresco del otoño. El día era claro y fresco, con una ligera brisa que traía el olor de las hojas caídas y de las lejanas hogueras. La vida seguía, a pesar de los dramas personales. Su padre la esperaba en el café de enfrente.
tal como habían acordado. Silas Covington parecía pensativo, removiendo distraídamente su café. Había sido un apoyo constante para su hija en los últimos días, ayudándola a sobrellevar la confusión emocional y los asuntos prácticos. Ya está hecho, dijo Prue, sentándose enfrente. Ya están las solicitudes. ¿Estás segura de que es la decisión correcta? Preguntó Silas, mirando atentamente a su hija. ¿Crees lo contrario? Prue se sorprendió. Tú misma dijiste que Orville debía responder por sus actos. No he cambiado de opinión, asintió Silas. Solo quiero asegurarme de que no lo haces por ira o venganza, sino porque es lo correcto. Lo hago porque es lo correcto. Prue dio un sorbo al café que su padre ya había pedido para ella. Por mí, por la bodega, por la gente que trabaja allí. No puedo dejar que Orville se salga con la suya. Sentaría un precedente peligroso. Silas asintió, de acuerdo con su lógica. Por cierto, dijo tras una pausa, me ha informado un conocido de la fiscalía. Lynette Cromwell ha accedido a testificar contra Orville a cambio de la conmutación de su propia pena. ¿Por qué no me sorprende? Sonrió Prue con amargura. Ella le traicionó tan fácilmente como él a mí. Lynette afirma que Orville tuvo la idea del robo y que ella solo sucumbió a sus ruegos. Según ella, pensaba que el dinero le pertenecía, aunque su mensaje claramente sugiere lo contrario. Exactamente. Pero su abogado está intentando presentarla como un arrebato emocional que no refleja ningún conocimiento real del origen del dinero. Prue negó con la cabeza. Lynette Cromwell era exactamente como se la había imaginado, calculadora y sin escrúpulos, dispuesta a traicionar a cualquiera en su propio beneficio. ¿Y Orville? Se preguntó. ¿Sabe él de la traición de su amada? Creo que sí. Su abogado debe estar al tanto de la situación. Silas hizo una pausa. Ha contratado a Victor Price, por cierto. ¿A Price? Prue enarcó las cejas, sorprendida. ¿De dónde sacaría el dinero para un abogado así? Victor Price era conocido como uno de los abogados penalistas más caros y con más éxito del estado. Sus servicios podían costar decenas de miles de dólares. Supongo que su padre le ayudó, replicó Silas sombríamente. Malcolm Gyllenhaal siempre estaba dispuesto a acudir en ayuda de su preciado hijo, sobre todo si eso significaba una oportunidad para meterse conmigo. Prue frunció el ceño. Rara vez oía a su padre mencionar a Malcolm Gyllenhaal, el padre de Orville. No socializaban, y las reuniones familiares eran siempre aparte, o con los padres de Orville o con Silas. Prue sabía que existía cierta animadversión de larga data entre los hombres, pero los detalles siempre permanecían vagos. ¿Qué había pasado entre los dos? Preguntó ella. Nunca se lo había contado. Silas suspiró, como si se preparara para una conversación difícil. Es una larga historia, y no muy agradable, pero quizás sea hora de que la conozcas. Sobre todo ahora que podría tener algo que ver con los motivos de Orville. Tomó un sorbo de café, ordenando sus ideas. Malcolm y yo fuimos juntos a la Facultad de Derecho. Éramos amigos, incluso compañeros de piso. Ambos teníamos grandes esperanzas. Ambos soñábamos con una carrera en Derecho. Pero nuestros enfoques de la ley siempre fueron diferentes. Yo creía en la letra y el espíritu de la ley, en la justicia y la igualdad ante los tribunales. Malcolm veía la ley como una herramienta para lograr objetivos personales. Era brillante, pero flexible en cuestiones de ética. Prue escuchaba con atención. Su padre rara vez hablaba de su pasado, especialmente de la época anterior a su nacimiento. Después de graduarnos, nuestros caminos se separaron, continuó Silas. Yo entré a trabajar en la fiscalía. Él se dedicó a la práctica privada. Pero seguimos siendo amigos. Hasta el cadáver de Hammersmith. ¿El caso Hammersmith? Me preguntó Prue. Nunca había oído hablar de él. Fue muy sonado en su día, pero de eso hace más de 30 años. Silas miró pensativo por la ventana. Edward Hammersmith, un importante promotor inmobiliario, fue acusado de fraude financiero y soborno. Yo era el fiscal principal, y Malcolm llevaba su defensa. ¿Y ahí fue donde vuestra amistad se rompió por diferencias profesionales? Sugirió Prue. Si fuera tan sencillo, sonrió Silas con amargura. En el transcurso del juicio descubrí que Malcolm no se limitaba a defender a Hammersmith, sino que participaba activamente en sus planes, utilizando información privilegiada, sobornando testigos, manipulando pruebas. Prue se quedó sin aliento. ¿Lo denunciaste?
Claro que lo hice. Era mi deber como fiscal y como ciudadana. Presenté las pruebas al colegio de abogados y al juez que presidía el caso. Silas hizo una pausa. Pero Malcolm fue más astuto. Destruyó pruebas clave. Dio la vuelta a la situación como si yo estuviera fabricando acusaciones por animadversión personal. ¿Y le creyeron? No exactamente. Se inició una investigación, pero sin pruebas contundentes. La Junta no pudo revocarle la licencia. El caso Hammersmith se vino abajo. Mi reputación quedó manchada por las acusaciones de acoso contra un colega. Un año después me nombraron juez, lo que convenció aún más a Malcolm de que todo formaba parte de mi plan de ascenso. Pero eso no es cierto, dijo Prue, indignada. Claro que no lo es, pero Malcolm creyó su versión de la historia y juró vengarse. Desde entonces nuestra enemistad no ha hecho más que crecer. Cuando se enteró de que su hijo salía con mi hija, Prue supuso que estaba en contra de nuestro matrimonio. Y tú también. No me opuse porque Orville fuera hijo de Malcolm, aclaró Silas. Era porque veía los mismos rasgos en él, su ética resbaladiza, su voluntad de comprometer su conciencia en aras del beneficio. La manzana del árbol, como suele decirse. ¿Por qué nunca me hablaste de esto? La voz de Prue era de reproche. No quería influir en tus decisiones con ideas preconcebidas. Querías a Orville y esperaba equivocarme. Que tu amor lo convirtiera en un hombre mejor. Prue se lo pensó un momento. Conocer esta historia explicaba muchas cosas. La tensión constante entre su padre y su marido, la reticencia de Orville a comunicarse con su suegro e incluso algunas de sus extrañas decisiones en la vida. ¿Crees que Orville conocía esta historia? ¿Quizá su padre lo había estado poniendo en su contra todos estos años? Es muy posible, asintió Silas. Malcolm nunca perdía la oportunidad de desprestigiarme, y Orville podría haber visto su acción como una especie de venganza, no solo hacia ti, sino hacia mí, para demostrar que podía burlar a la hija del hombre que persiguió a su padre. El pensamiento era desagradable, pero lógico. Explicaba la magnitud de la traición de Orville. No solo traición o robo, sino un acto de venganza cuidadosamente planeado. Debería haberlo sabido, dijo Prue en voz baja. Podría haber cambiado muchas cosas. O nada, objetó Silas en voz baja. El amor rara vez escucha la voz de la razón. Y no quería que tomara decisiones basadas en mis viejos rencores. Su conversación se vio interrumpida por el timbre del teléfono de Prue. El número del abogado. Sí, Eleanor, contestó ella. ¿Pasa algo? El abogado de tu marido se ha puesto en contacto conmigo. La voz de Eleanor sonaba tensa. Me ofrecen un trato. ¿Qué tipo de trato? Orville está dispuesto a declararse culpable a cambio de una sentencia reducida, y él estará de acuerdo con todos sus términos en el divorcio. No reclama la bodega, la casa, las cuentas. A cambio, solo te pide que no insistas en la pena máxima. Prue miró a su padre. ¿Cuál es tu consejo? Jurídicamente, es una oferta favorable, replicó Eleanor. Conseguirás el divorcio a tu manera y sin muchas peleas, y Orville se declarará culpable, lo que facilitará la devolución del resto del dinero. ¿Cuánto le caerá si acepto? Probablemente de 2 a 5 años, dados sus antecedentes penales y su cooperación. Como máximo, podríamos estar hablando de 10 años, se preguntó Prue. Una parte de ella quería que Orville recibiera la pena máxima por sus actos, pero la otra parte se daba cuenta de que una condena larga no le devolvería ni el dinero ni los años invertidos. Tengo que pensármelo, dijo. Te volveré a llamar. Una vez terminada la conversación, Prue se volvió hacia su padre. ¿Qué te parece? Es tu decisión, respondió Silas. Pero si me pides mi opinión, estoy de acuerdo. Un litigio prolongado solo prolongará tu dolor y te distraerá de reconstruir tu negocio. ¿Y la justicia? La justicia no siempre consiste en maximizar el castigo. A veces se trata de asegurarse de que todo el mundo tiene lo que se merece. Pero la vida sigue. Orville lo perderá todo. Su libertad, su reputación, su futuro en el campo legal. Ya era suficiente. Prue asintió. Las palabras de su padre tenían sentido. La venganza no devolvería 15 años de matrimonio, ni curaría las heridas de la traición. Pero poner fin rápidamente a ese capítulo de su vida le daría la oportunidad de empezar uno nuevo. Ese mismo día, Prue se reunió con los abogados de ambas partes para discutir los detalles del acuerdo. Victor Price, que representaba a Orville,
Era exactamente como ella se había imaginado, impecablemente vestido, con una mirada fría y una sonrisa condescendiente. Expuso los términos del acuerdo con claridad y sin emoción, como si se tratara de un contrato para la entrega de mercancías y no del destino de un hombre. Mi cliente está dispuesto a declararse culpable del uso fraudulento de un poder notarial y a restituir la totalidad del daño, dijo Price. A cambio, la señora Gyllenhaal no insistirá en la pena máxima y aceptará un divorcio sin división de bienes. ¿Y la señorita Cromwell?, preguntó Eleanor. Está detenida como cómplice después del hecho. La señorita Cromwell hizo un trato aparte con la fiscalía, respondió Price secamente. Su destino no forma parte de nuestro acuerdo. Prue se dio cuenta de que Lynette se había distanciado completamente de Orville, probablemente negociando la libertad condicional o una condena mínima. Traicionada por ella y abandonada por su amante, a Prue no se le había escapado la ironía del destino. Antes de seguir, dijo, quiero saber una cosa. ¿Se trata de una venganza? ¿Por una vieja disputa entre nuestros padres? Price enarcó las cejas, sorprendido. Señora Gyllenhaal, estamos aquí discutiendo los aspectos legales del acuerdo, no los motivos. Aún así, insistió Prue, quiero saber la verdad. Afectará a mi decisión. El abogado se detuvo un momento y luego asintió a regañadientes. Puedo organizar una reunión con el señor Gyllenhaal para hablar del asunto, pero solo en mi presencia. De acuerdo, respondió Prue. La reunión con Orville estaba prevista para el día siguiente en el despacho de Price. Prue acudió sola, negándose a que la acompañaran su padre o su propio abogado. Era una conversación privada, la última antes de que sus caminos se separaran definitivamente. Orville parecía agotado y envejecido. Una semana en prisión preventiva había dejado huella en él, la ropa arrugada, las sombras bajo los ojos, los movimientos nerviosos de las manos. Su rostro se iluminó por un momento al ver a Prue, pero inmediatamente volvió a una expresión de cansada fatalidad. Gracias por venir, dijo en voz baja. No estoy aquí por ti, replicó Prue. Estoy aquí por mí. Necesito respuestas. Orville asintió, preparado para una conversación desagradable. Haz las preguntas. ¿Fue por venganza?, preguntó Prue sin rodeos. ¿Por la historia con tu padre y el mío? Orville guardó silencio durante un largo rato, como si estuviera sopesando si decir la verdad. En parte, admitió finalmente. Mi padre siempre me contó cómo Silas arruinó su carrera. Lo acosó por celos. Cuando te conocí, no sabía que eras su hija, y cuando lo supe, me pareció una señal del destino. ¿Te casaste conmigo para vengarte de mi padre? Prue sonaba desconfiada. No. Orville dio un paso adelante. Te quería de verdad. Eras una mujer increíble, inteligente, motivada, amable. Quería estar contigo, pero parte de mí siempre vio nuestro matrimonio como una especie de victoria sobre Silas, su preciosa hija eligiendo al hijo de su enemigo. Fue satisfactorio. Prue sacudió la cabeza intentando comprender lo que había oído. ¿Y el robo? ¿La fuga? ¿También formaba parte del plan de venganza? Al principio no. Orville bajó los ojos. A medida que pasaban los años, tu bodega tenía más y más éxito, y mis proyectos fracasaban uno tras otro. Me sentía un fracasado. Silas me miraba con tanta superioridad, como si siempre hubiera sabido que yo era incapaz de todo. Él nunca, tal vez no con palabras, interrumpió Orville, pero la mirada, el tono, nunca creyó en mí. Y a medida que pasaba el tiempo, empecé a pensar que tal vez la mayor venganza era demostrar que podía vencerlos a los dos, coger el dinero y desaparecer, demostrar que, detrás de todo vuestro éxito y de su astucia, ambos no os habíais dado cuenta de lo que pasaba delante de vuestras narices. Prue escuchó, sintiendo la fría rabia que se acumulaba en su interior. Su matrimonio, su amor, su confianza, todo formaba parte de un retorcido juego entre hombres cuyo conflicto había empezado mucho antes de que ella naciera. ¿Y Lynette? ¿También formaba parte del plan? No. Orville negó con la cabeza. Ella simplemente apareció. Vio algo en mí que los demás no vieron. O fingió hacerlo, sonrió con amargura. Teniendo en cuenta lo rápido que se puso en mi contra después de mi detención. Testificó en tu contra, informó Prue. Dijo que la idea del robo fue tuya
y que ella no sabía nada del origen del dinero. Claro que lo sabía. Orville no parecía sorprendido. Lynette siempre mira por sí misma. Debería haberlo visto venir. Hubo una pausa. Empezaba a llover fuera de la ventana del despacho. Las pequeñas gotas tamborileaban sobre el cristal, creando una melodía de fondo para su última conversación. «Acepto tu oferta de trato», dijo finalmente Prue. «No por compasión ni por perdón, sino porque quiero cerrar este capítulo de mi vida lo antes posible». «Gracias», contestó Orville en voz baja. «Y lo siento por todo». Prue se levantó, dispuesta a marcharse, pero se detuvo en la puerta. «¿Sabes qué es lo más triste?», dijo sin volverse. «Te pasaste 15 años vengándote de un hombre que no hizo nada de lo que tu padre le acusaba, y perdiste a una mujer que te quería de verdad, a pesar de todos tus defectos». Con esas palabras se marchó sin esperar respuesta. La lluvia se intensificó, pero Prue no corrió a refugiarse. Acercó la cara a las frías gotas, sintiendo cómo se mezclaban con sus lágrimas, las últimas que se había permitido derramar por Orville Gyllenhaal. La sala del tribunal del condado de Mesa estaba llena hasta la bandera. Aunque la vista estaba programada para primera hora de la mañana del miércoles, muchos residentes de Grand Junction habían dejado de lado sus negocios para presenciar el desenlace de un drama que durante los últimos meses había sido noticia de portada en los periódicos locales y comentado en todas las cafeterías de la ciudad. Prue Gyllenhaal estaba sentada en primera fila, junto a su padre. Su estricto traje azul marino y el pelo bien recogido la hacían parecer una mujer de negocios que asiste a una reunión importante, no una esposa que asiste a la sentencia de su marido. Solo las manos apretadas y la línea tensa de sus hombros delataban su estado interior. La juez Martina Reyes, conocida por su equidad e imparcialidad, entró en la sala. Todos los presentes se pusieron en pie. Tras las formalidades y el anuncio del caso a examen, comenzó la parte final del juicio. Orville Gyllenhaal se presentó ante la juez, vestido con un traje oscuro, que ahora le colgaba como una percha. Había adelgazado considerablemente durante su detención preventiva. A su lado estaba su abogado, Victor Price, que mantenía una calma profesional. «Señor Gyllenhaal», se dirigió el juez al acusado, «se ha declarado culpable de fraude por poderes y hurto mayor. ¿Comprende las consecuencias de su declaración?». «Sí, señoría». La voz de Orville sonó tranquila pero clara. «Como parte del acuerdo con la Fiscalía, también se compromete a restituir la totalidad de los daños. ¿Confirma ese compromiso?». «Sí, señoría». La juez Reyes escudriñó el expediente, mirando de vez en cuando al acusado. «Antes de dictar sentencia, ¿le gustaría decir algo al tribunal?». Orville miró al suelo durante unos segundos. Luego levantó los ojos y recorrió la sala, deteniéndose un momento en Prue. «Me gustaría ofrecer mis más sinceras disculpas a mi exmujer», empezó. «Lo que hice fue imperdonable. Abusé de la confianza de alguien que siempre me había apoyado, que creía en mí incluso cuando yo no creía en mí mismo». Hizo una pausa tragándose el nudo que tenía en la garganta. «No puedo justificar mis actos. Lo único que puedo decir es que pasaré el resto de mi vida intentando redimirme». Prue mantuvo una expresión pétrea en el rostro. Había oído demasiadas promesas de Orville a lo largo de los años de su matrimonio como para dar importancia a una más. El juez asintió, tomándose a pecho las palabras del acusado, y procedió a dictar sentencia. Orville Gyllenhaal, teniendo en cuenta la gravedad del delito, su sincera confesión y su colaboración con la investigación, así como la obligación de indemnizar los daños, el tribunal le condena a 3 años de prisión con cumplimiento de la pena en un establecimiento penitenciario de régimen general. El golpe del mazo del juez resonó en la sala. 3 años. No la pena máxima, pero tiempo suficiente para darse cuenta de las consecuencias de sus actos. Prue sintió una extraña desolación. Ninguna satisfacción, ningún alivio, solo la constatación de que se había cumplido una etapa importante. Mientras los guardias se llevaban a Orville, este lanzó una última mirada a su exmujer, una mirada llena de pesar y de una extraña resignación ante el destino. Prue no apartó la mirada, pero tampoco expresó ninguna emoción. Su historia había terminado y no tenía sentido añadirle nuevas páginas. Después de la vista, cuando ella y su padre salían del juzgado, a Prue se le acercó un periodista del periódico local. «Señora Gyllenhaal»,
¿Está satisfecha con el veredicto? ¿Cree que es justo? La justicia es un concepto relativo, respondió Prue, recordando las palabras de su abogado. El tribunal falló de acuerdo con la ley, y lo acepto. ¿Piensas mantener una relación con tu exmarido después de su puesta en libertad? Sin comentarios, intervino Silas, apartando suavemente a su hija del insistente reportero. Mi hija tiene mucho trabajo por delante para reconstruir su negocio. Rápidamente llegaron al coche y se marcharon, dejando a los reporteros discutiendo los escasos comentarios y especulando. El caso de Lynette Cromwell se juzgó por separado, una semana después. Gracias a su acuerdo con la fiscalía y a su testimonio contra Orville, se le impuso una condena condicional y se le ordenó pagar una indemnización simbólica de $10,000, una suma minúscula comparada con los millones robados. Prue no asistió a aquella vista, pues se había enterado del resultado por su abogado. Eleanor Hammond estaba indignada por la clemencia de la sentencia. Esta mujer se ha librado, dijo. Una condena condicional por complicidad en un delito. Así es una burla a la justicia. No me interesa el destino de Lynette, dijo Prue. Lo importante es que Orville recibió una condena real y yo recuperé el control de mi negocio. Sin embargo, el castigo para Lynette vino del otro lado. La cadena de televisión en la que trabajaba como presentadora del Tiempo rescindió su contrato, pues no quería que la asociaran con un escándalo. Ningún otro medio de comunicación de la región quería contratar a una mujer con una reputación manchada. Sus redes sociales se llenaron de comentarios airados, gente que la reconocía por la calle y hacía comentarios poco amables. Un mes después del juicio, Beatrice contó a Prue que había visto a Lynette trabajando de cajera en un supermercado a las afueras de la ciudad. Tenía un aspecto horrible, le dijo a su amiga tomando un café. Desteñida, envejecida, ni siquiera llevaba maquillaje. No me vio, pero oí preguntar a un cliente, ¿no eres tú la chica del Tiempo que intentó huir con el dinero robado? ¿Y qué dijo? Preguntó Prue sin mucho interés. Nada. Fingió no haberse enterado. Beatriz dio un sorbo a su café. Era patético, la verdad. Prue no sintió ni schadenfreude ni simpatía. Lynette tuvo lo que se merecía, no por la vía judicial, sino por la condena pública. Restablecer la situación financiera de la bodega estaba resultando difícil. El yate incautado por la policía y vendido en subasta solo había reportado 1,400,000. 400,000 menos de lo que se había pagado. El resto del dinero lo habían gastado Orville y Lynette para preparar su huida, o simplemente había desaparecido en una compleja trama de transferencias entre empresas fantasma. Prue tuvo que pedir un préstamo para completar la modernización de la producción que había planeado antes del robo. Esto supuso una carga financiera adicional para la empresa durante varios años, pero estaba segura de que podría salir adelante. Su vino ya había sido aclamado por la crítica y los consumidores, y las ventas crecían a pesar de la competencia. Lo más difícil fue recuperar la confianza en sí misma como ejecutiva. Prue se culpaba por haber sido ciega, por haber confiado demasiado, por haber permitido que Orville se hiciera con el control de las finanzas de la bodega. Debería haber tenido más cuidado, le dijo a su padre, mientras revisaba los informes contables una tarde en su despacho. Debería haberme dado cuenta de las rarezas en el flujo de fondos, haberme interesado por los detalles. No seas tan dura contigo misma, replicó Silas. Confiabas en tu marido como debía ser. La culpa es de quien abusó de esa confianza, no de quien se la dio. Después del juicio, Silas decidió quedarse en Grand Junction indefinidamente. Vendió su casa de Denver y compró una casita cerca de la bodega. Quiero estar más cerca de mi hija, explicó a sus amigos. Pero Prue se dio cuenta de que era algo más que eso. Después de todo lo ocurrido, su padre se sentía culpable por no haber evitado el desastre, a pesar de que sospechaba de los planes de Orville. Su relación había cambiado. Se habían vuelto más cercanos, más abiertos el uno con el otro. Silas ya no ocultaba sus pensamientos y preocupaciones, y Prue había aprendido a escuchar sus consejos sin verlos como un intento de control. Pero había nuevas complicaciones. No puedes quedarte aquí para siempre, papá, dijo Prue una tarde mientras estaban sentados en el porche de su casa, contemplando la puesta de sol. Tienes tu propia vida, tus propios intereses en Denver. Me gusta estar aquí, replicó Silas. Una ciudad tranquila, aire fresco,
y puedo serte útil con los asuntos legales de la bodega. No se trata de eso, y lo sabes. Prue sorbió vino de su copa. Te sientes obligada a ser condescendiente conmigo después de lo que pasó. Pero tengo 40 años, papá. Puedo soportarlo. Sé que puedes. Silas miró el sol poniente, que coloreaba de dorado los viñedos. Pero después de la historia con Orville, me di cuenta del poco tiempo que habíamos pasado juntos en los últimos años. ¿Cuánto me he perdido? Quiero compensarlo. Prue se ablandó. Se dio cuenta de que tras el exterior severo y lleno de principios de su padre, se escondía un hombre solitario que había perdido a su mujer hacía muchos años y había dedicado su vida a su carrera y a criar a su hija. Ahora, jubilado, buscaba un nuevo propósito, un nuevo significado. Entonces encontremos un equilibrio, sugirió. Quédate en Grand Junction, pero promete no convertirte en mi sombra. Debes tener tu propia vida, tus propios intereses, tu propio círculo social. Suena razonable, aceptó Silas. He oído que la universidad local busca un profesor de derecho a tiempo parcial. Quizás sea eso lo que necesito. Es una idea estupenda. Prue lo aprobó. Siempre has sido un orador brillante. A los estudiantes les encantará. Y así se decidió. Silas se matriculó en la universidad y pronto consiguió un puesto como profesor visitante de derecho. Le mantenía ocupado 3 días a la semana, dejándole tiempo suficiente para estar con su hija, pero sin convertirle en un agente de la condicional. Poco a poco, la vida de Prue tomó un nuevo rumbo. El trabajo diario, las reuniones con proveedores y clientes, la discusión de estrategias de marketing con el equipo, todo ello le ayudaba a no pensar en el pasado y seguir adelante. La bodega Ruby Valley siguió creciendo a pesar de las dificultades financieras e incluso ganó un prestigioso premio en el Festival del Vino de San Francisco. Pero había un vacío en la vida personal de Prue. Tras la traición de Orville, no estaba preparada para una nueva relación. No se imaginaba poder volver a confiar en un hombre. Sus amigas, especialmente la inquieta Beatriz, intentaron presentarle a diferentes candidatos, pero Prue rechazó educadamente todas las ofertas. Tienes que seguir adelante, la instó Beatriz. No dejes que Orville te robe no solo el dinero, sino también la felicidad futura. Soy feliz como estoy, replicó Prue. Tengo mi bodega, mis amigos, mi padre. Con eso me basta. Pero en el fondo sabía que no era del todo cierto. La soledad se apoderaba de ella por las tardes, cuando terminaba el trabajo y la casa parecía demasiado vacía y silenciosa. Una de esas noches, Prue decidió cenar en la ciudad en lugar de cocinar ella misma. Eligió un pequeño restaurante llamado Mountain Rose, conocido por su ambiente acogedor y su excelente comida. Solía venir aquí con Orville en ocasiones especiales, aniversarios, cumpleaños. Hoy era un martes cualquiera, pero Prue sentía la necesidad de salir de su rutina habitual. El restaurante estaba casi lleno, pero había una mesa junto a la ventana para ella. El camarero le tomó nota y Prue miró con nostalgia el exterior, observando a los transeúntes a la cálida luz de las farolas. Lo siento, todas las mesas están ocupadas. ¿Le importa si me uno a usted? La voz de un hombre la sacó de su ensueño. Prue levantó la vista y vio a un hombre alto, de unos 45 años, de ojos grises amables y pelo gris claro en las sienes. En sus manos sostenía un libro de papel de verdad, lo que ya era una rareza en la era de los lectores electrónicos. Su primer impulso fue negarse. Había venido aquí para estar sola, no para encontrarse con extraños. Pero algo en su mirada, abierta, tranquila, sin sombra de intromisión, la hizo cambiar de opinión. Por favor, señaló una silla libre. Gracias. El hombre se sentó enfrente. Noel Carrington se presentó, pero no extendió la mano, como si se diera cuenta de que le resultaría demasiado familiar. Prue Gyllenhaal respondió, esperando una reacción. Su historia era lo bastante conocida en la ciudad como para que el nombre evocara reconocimiento. Encantado de conocerte, Prue, dijo él con sencillez, sin dar muestras de que el nombre significara algo para él. O realmente no conocía su historia, o tenía el tacto suficiente para no demostrarlo. ¿No eres de por aquí?, preguntó Prue, notando el ligero acento en su forma de hablar. Así es, sonrió Noel. Soy de Nueva Inglaterra. Me mudé a Grand Junction hace 3 meses.
Trabajo como restaurador de libros y manuscritos en la biblioteca municipal. Es una profesión interesante, dijo Prue con sinceridad. Debe de requerir paciencia y atención al detalle. Como la elaboración del vino, comentó él. Prue enarcó las cejas, sorprendida. ¿Sabes a qué me dedico? Ruby Valley, asintió Noel. Tu vino rosado, con notas de frambuesa y vainilla, es uno de los mejores que he probado. Y sí, vi su foto en un artículo sobre el Festival del Vino. Prue sintió que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. Era extraño que un simple elogio de su trabajo hubiera provocado semejante reacción. Tal vez fuera la forma en que Noel hablaba de ella, con auténtica admiración pero sin halagos. El camarero trajo su pedido y tomó el de Noel. La conversación fluyó despreocupadamente, sobre libros que habían leído, lugares en los que habían estado, los entresijos de la elaboración del vino y la restauración. Ni una palabra sobre su drama personal, ni un atisbo de lástima o curiosidad. Solo dos adultos que encontraron temas comunes de conversación. Dijiste que te habías mudado aquí hace 3 meses, dijo Prue mientras tomaban el postre. ¿Por qué a Grand Junction? No era el lugar más obvio para mudarse. Noel hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si contárselo o no. Enviudé hace 2 años, dijo finalmente. Mi mujer, Elizabeth, murió de cáncer. Vivimos juntos 20 años. Criamos a un hijo que ahora está en la universidad. Después de su muerte, quedarnos en nuestra casa de Boston se hizo demasiado duro. Demasiados recuerdos. Lo siento, dijo Prue en voz baja. Gracias. Noel sonrió débilmente. El tiempo cura, por muy tópico que suene. Y cuando vi el anuncio de trabajo en la biblioteca de Grand Junction, pensé que era una señal. Un lugar nuevo, gente nueva, un nuevo capítulo de la vida. Prue asintió, comprendiendo sus sentimientos mejor de lo que hubiera podido imaginar. A veces todos necesitamos empezar de cero, dijo. Exactamente. Noel la miró con repentina comprensión. Y si no te importa, me gustaría invitarte a la exposición de libros raros que se inaugura este sábado. No es una cita, añadió rápidamente, al ver su confusión. Solo dos amantes del arte que asisten a un evento interesante. Prue dudó. Una parte de ella quería estar de acuerdo. Noel era un conversador interesante y por primera vez en mucho tiempo no se sentía como la mujer a la que su marido robó dinero y se fugó con su amante, sino como Prue a secas, inteligente, interesante y digna de atención por derecho propio. No estoy preparada para una relación, dijo con sinceridad. He tenido un año difícil. Lo sé, respondió Noel suavemente. Tu historia ha salido en los periódicos, y no estoy sugiriendo una relación. Solo amistad y la posibilidad de pasar una velada agradable en compañía de alguien que parece compartir algunos de tus intereses. Su franqueza y su falta de presión le delataron. Prue decidió que tal vez ese era el pequeño paso adelante que necesitaba dar. De acuerdo, aceptó. Una exposición de libros el sábado sonaba interesante. Intercambiaron números de teléfono y organizaron los detalles del encuentro. Cuando terminó la cena y llegó la hora de despedirse, Noel no intentó prolongar la velada ni imponer su compañía. Simplemente le deseó buenas noches y se marchó, dejando tras de sí una sensación de ligereza y cierta expectación largamente olvidada. De camino a casa, Prue reflexionó sobre el extraño giro de los acontecimientos. No estaba buscando nuevos conocidos, y mucho menos hombres. Pero Noel Carrington parecía diferente. Tranquilo, confiado pero no seguro de sí mismo, atento pero no entrometido. Un hombre que había pasado por una pérdida y comprendía el valor del tiempo y la sinceridad. No es una cita, se recordó a sí misma. Solo un nuevo conocido, tal vez un futuro amigo. No era necesario sacar conclusiones precipitadas ni hacer planes. La vida le había enseñado a ser prudente. Pero mientras aparcaba fuera de su casa y miraba al cielo estrellado, Prue se permitió pensar, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez lo peor ya había pasado. Que después de todas las traiciones y decepciones, después de todas las pérdidas y pruebas, la vida aún podía presentar algo bueno. Que incluso la noche más oscura terminaría algún día con un amanecer. Con ese pensamiento, entró en la casa, por primera vez sin sentir la opresiva soledad de las habitaciones vacías.
Tenía por delante un nuevo capítulo, un capítulo que tendría que escribir ella misma, sin la sombra de los errores y las decepciones del pasado. No sabía lo que le depararía el futuro, pero estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto y la mente despejada.